El FC Köln es nuevo equipo de la Bundesliga, asciende como campeón de la segunda división y tras solo un año de ausencia vuelve a la primera división de Alemania, uno de los equipos más especiales, una de las aficiones más especiales y una de las ciudades más bonitas de todo el fútbol alemán. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Un año ha tardado el FC Köln en conseguir volver a la primera división de Alemania, muy poco la ha llevado, aunque es cierto que ha habido sustos, ha habido montaña rusa, ha habido malas decisiones y ha habido alguna que otra historia de las que nos gustan, de las que queremos contar aquí en este canal, en el que poco a poco vamos siendo cada vez más, ya somos 26.000 suscriptores, empezamos ya muy bien esta recta final de temporada con muchos vídeos, teniendo muy buenas visitas, muy buenos comentarios, muy buenos me gustas, así que si no quieres perderte nada, deja un me gusta. El vídeo del Hamburgo está a punto de llegar a 10.000 visualizaciones, nada más espero de un equipo con la historia del Hamburgo, pero pues la verdad es que me alegra y me ilusiona ver que lo que yo esperaba, mis expectativas se cumplen. Se viene un verano muy movido, muy ajetreado, con un montón de actualidad de todas las formas posibles, tanto de salidas de la Bundesliga, de fichajes de la Bundesliga, de fichajes en la Bundesliga, de vídeos súper chulos de contenido distinto, así que si no quieres perderte nada, deja un me gusta. Te cuento que estaré en directo este jueves, diría, y el lunes siguiente en YouTube y en Twitch para vivir el Relegation entre Elversberg y Heidenheim, la ida en Heidenheim, la vuelta en Elversberg, en el que se van a enfrentar dos de los equipos más pequeños de toda la historia del fútbol alemán por un puesto en Bundesliga, uno de los enfrentamientos más igualados entre un equipo de segunda y un equipo de primera de lo que hemos tenido en los últimos años, así que si no quieres perder nada, suscríbete, como decía, hazte miembro si quieres apoyar el canal, deja un me gusta y deja un comentario y también pues apúntate ese día en la fecha, este jueves 22 y el lunes 26, para vivir conmigo ese ida y vuelta del Relegation. En cuanto al Köln, hoy toca hablar un poco de esto, ya sabéis que la temporada pasada descendieron, se perdía de esta forma uno de los equipos con más afición, con más historia y con más solera, por así decirlo, que es una expresión que se suele usar mucho en España, de todo el fútbol alemán. Hice un vídeo en ese momento, si queréis ver por qué descendieron, ahora no me voy a explayar en ese aspecto, podéis ir al vídeo, pero básicamente acabaron como penúltimos, estaban en el descenso desde diciembre, que es el momento en el que se va Stefan Baumgart y todo empieza a salir mal. Pero hay un punto, y aquí empiezo ya el vídeo de hoy, que marca absolutamente todo, que sucede en diciembre de 2023. Y es que la FIFA le impone una sanción de 2 ventanas sin poder fichar, sin poder cerrar fichajes, por unas irregularidades que había habido en el fichaje de Jaka Kuber-Potocnik, un delantero de 17 años de Eslovenia. No pueden fichar ni en enero del 24, ni en agosto, julio, junio, verano del 24, lo cual provoca que desciendan y además no puedan reforzar la plantilla por un fichaje de un chico muy joven que la realidad es que todavía no está para ser decisivo y definitivo en el primer nivel, porque este año ha jugado 15 minutos en segunda Bundesliga en un partido, entró 15 minutos en la segunda parte, aunque, por ejemplo, sí está dejando muy buenas sensaciones en divisiones inferiores, porque en Regionalliga, en cuarta división, marcó 9 goles en 8 partidos. Muy buenas cifras de un chico que la verdad es que tiene mucho potencial, pero evidentemente no deja de ser un futbolista muy joven. Estuvieron esas 2 ventanas sin poder fichar, las irregularidades completamente confirmadas, es decir, la FIFA hizo lo que tenía que hacer y le sancionó con 2 ventanas. Yo creo que incluso podía haber sancionado con algo más. Y en enero del 25 pudieron volver a fichar, cerraron los siguientes fichajes: Joel Schmidt del Sion, un central que ha jugado de titular en 10 partidos. Luego tenemos a Yusuf Gacikbegovic, que es posiblemente el fichaje más importante de todos los que han hecho. Ha sido titular en 10 partidos y a pesar de estar de baja 2 meses entre marzo y mayo, es uno de los futbolistas más importantes y un lateral derecho brutal. Esperemos que pueda rendir a buen nivel la temporada que viene en Bundesliga. Iman Rondic ha sido menos importante y Anthony Racciopi solo llega como sustituto de Urbik y todavía no ha jugado ningún partido ni se espera que vaya a hacerlo. Evidentemente, la planificación deportiva incluye este pequeño obstáculo de la sanción de la FIFA. Pero la planificación deportiva también tiene como presente al entrenador, que se ficha para ser el que encabece ese proyecto de la temporada de ascenso a Bundesliga, con un apoyo bastante claro del director de fútbol, por así decirlo, Christian Keller,
Y el que llega como entrenador es Gerhard Struve. Hay que decir que había un montón de polémica y de sospechas sobre el fichaje de Struve desde el momento en que se anuncia. Venía del RB Salzburg y había sido el primero en perder una liga austríaca desde 2012. Es cierto que le habían despedido en abril del 24, pero la realidad es que no afecta en demasiado. Antes de eso había estado 3 años en los New York Red Bulls, de los que se va en mayo del 23 tras una victoria en 11 partidos en esa temporada, eliminados de playoffs las 2 veces anteriores. Y antes de eso, antes de New York Red Bulls, había estado 2 años en el Barnsley de Championship, a los que consigue salvar en su primera temporada. La segunda mantiene más o menos la categoría y en la tercera es cuando en octubre le ficha directamente los New York Red Bulls. Hay que decir que tenía pasado, había entrenado tanto al Liefering como había sido asistente del RB Salzburg, así que ya se le conocía en la franquicia y en el grupo Red Bull. Cuando llega este verano hay muchas dudas porque evidentemente un entrenador del grupo Red Bull siempre transmite muy buenas sensaciones, siempre transmite un estilo de juego muy concreto, un uso de los jóvenes, una potenciación del aspecto ofensivo, pero con Gerhard Struve la realidad es que nunca se llegó a... Lo que se suele decir, ¿no?, del talento bajo sospecha, Gerhard Struve siempre estuvo bajo sospecha, incluso en su mejor momento. Pierden los 2 primeros partidos. En la jornada 10 van 12º, se plantean el despido, no lo hacen. En la jornada 20 ya van primeros tras ganar 8 partidos de los 10 anteriores y desde ese momento se mantienen arriba, primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero, hasta que a 6 jornadas del final empiezan a pinchar, ganan un partido de 5 y es despedido Gerhard Struve a falta de 2 jornadas con el Köln todavía en ascenso directo. Lo que pasa es que entre los pinchazos del Köln y que los otros equipos también habían pinchado, había una doble sensación. La primera de nos hemos salvado de irnos de la pelea por el ascenso, porque si el Hamburgo no hubiera pinchado, ya un puesto habría sido decisivo. Y luego también había pinchazos de Kaiserslautern, que bueno, están para hablar, del Elversberg, del Paderborn, del Fortuna Düsseldorf. Y esto, pues, le permitió a Gerhard Struve ir sobreviviendo semana a semana, aunque ya con la cercanía de otros rivales no pudo mantenerse en el cargo. También es despedido en ese mismo momento el director de fútbol, por así decirlo, Christian Keller, que había sido muy criticado desde hace años, no es algo nuevo de esta temporada, que en mayo de 2024 explicó el descenso de la temporada pasada diciendo: solamente pensaba todo el rato, mierda, ¿por qué no pueden simplemente poner la pelota en la red? Ha sido una temporada de oportunidades desperdiciadas. Luego explicó que cómo habían reducido el presupuesto en un tercio en una cuestión de 2 años porque había dudas sobre la posible existencia o continuidad perviviendo del club. Evidentemente eso provocó una bajada en la calidad deportiva. No acertaron tampoco con los fichajes y tampoco acertaron con las marchas, porque dejaron ir a David Selke y ahora ha sido uno de los mejores jugadores de la segunda Bundesliga. Tras el 1-1 ante el Regensburg, que es el partido que acaba definitivamente con Struve y Keller, porque era un equipo que de verdad da pena, el Jan Regensburg esta temporada, es una pena, porque hace un par de años estaba luchando por ascender a la Bundesliga, pero es un equipo que este año ha dado mucha pena y de hecho se ha ido a tercera. Justo después de ese partido entrevistan a Keller en la televisión y la afición que estaba al lado del stand, creo que es de Sky, empieza a demostrar que su animadversión hacia Keller no solamente se había calmado, sino que había ido en aumento. Aquí lo tenéis. Pero claro, es normal que la afición tuviera esta animadversión directa con los aficionados, o con Keller, perdón, porque claro, semanas antes de esto, cuando el equipo ya estaba entrando esa pequeña mala racha, Keller dijo que le gustaría haber recibido algo más de apoyo de los aficionados, cuando una semana antes, en el partido previo, se sacó esta foto, con toda la afición del Colonia animando, y Keller exigía todavía más, la afición no se lo tomó bien. Y claro, lo más dramático de todo es que venían de hace 6 meses en esa racha muy buena entre octubre y diciembre. El Köln decidió renovar a Keller en diciembre de 2024 y la gente se lo tomó muy mal y entre todas las respuestas que hubo a los comunicados que lanzó el Köln, a mí el que más gracia me hace es este de Stefan Gombard, que imita, por así decirlo, el famoso meme de Utter Woke Nonsense de Sondijk. Aquí lo hace en
alemán y pone ahí Total aufgeweckter Unsinn, ¿vale? Este meme de los aficionados del Köln que demostraba que no estaban nada de acuerdo con la renovación de Keller, que fue despedido 6 meses después. En lugar de Strube llegó Friedhelm Funkel, que es una leyenda absoluta del fútbol alemán. Es el tipo, ya lo era antes del Köln, con más ascensos de la historia del fútbol alemán. Es un tipo que el año pasado llevó al Kaiserslautern a la final de la Pokal ante el Bayer Leverkusen y estuvieron muy cerca de ganarla. En las cosas como son, la pelearon al menos durante todo el partido. Hay una parada muy buena, creo, de Hradecki a Ragnar Age, que si eso llega a entrar, creo que habría desbalanceado absolutamente todo la temporada del Leverkusen. Y Funkel, además, es, por así decirlo, el culpable de que despidan a Keller porque ellos querían seguir con Keller quería seguir con Struber. El CEO del Köln no está de acuerdo, decide apostar por Funkel, se carga a los dos y la realidad es que les ha funcionado. Ganaron 2-1 un partido, han ganado 4-0 ante el Kaiserslautern, que podía ser además un rival directo, 2 victorias en 2 partidos y ascenso, además como campeones de la Bundesliga, aprovechando que el Hamburg pinchó contra el Greuther Fürth. Con este ascenso, Friedhelm Funkel agranda todavía una leyenda todavía más grande, que es que le convierte en el entrenador todavía más, con más ascensos de la historia de la segunda división alemana, con 7 en toda su carrera, es una cosa loquísima, y además le convierte en el entrenador de mayor edad en conseguir un ascenso a primera división con 71 años, o sea que una cosa muy loca. Hay que ver qué pasa, si sigue él o no como entrenador. Muchos aficionados del FC Köln quieren que siga como entrenador. A mí me parece una decisión medianamente inteligente porque es un tipo muy pragmático que va a hacer mínimos y va a intentar potenciar lo máximo la plantilla, igual que ha hecho el Bochum con Dieter Hecking. Lo que pasa es que lo veo para un año. Este año estabilizar el barco en Bundesliga, volver a ir mejorando la economía del club, que por cierto han mejorado mucho, las cosas como son. Estaban en una muy mala situación económica hace un par de años y ahora han reducido muchísimo la deuda, han aumentado muchísimo el valor monetario del club y cuando la temporada que viene has conseguido la estabilidad, el año siguiente ya te puedes plantear un entrenador nuevo a largo plazo. Me gustaría mucho, por ejemplo, uno que sonó el año pasado y ha sonado Urs Fischer. Me parecería un fichajón tremendo. Pues además es otro tío que es pragmático, pero además es más joven y tiene ideas más novedosas que Friedhelm Funkel. Y además creo que se merece una nueva etapa en el fútbol alemán después de ese final tan amargo de la historia de amor tan bonita que tuvo con el Unión Berlín. Hablaba antes de que la plantilla no se puede reforzar, pero había nombres propios dentro del propio equipo que han conseguido el ascenso. Entre ellos, uno que ya no está, pero que ha hecho historia, que es Jonas Urbik, que se ha convertido en el tercer futbolista que gana la segunda Bundesliga y la primera Bundesliga en la misma temporada. Ya sabéis que empezó siendo muy importante, creo que jugó los 8 primeros partidos, no dejó muy buenas muestras de rendimiento al Köln, empezó a ser suplente, el Bayern vio algo muy positivo en él, le fichó, me parece que ha sido un acierto tremendo, el Köln ha conseguido el ascenso, creo que también ha sido un acierto tremendo poner a Marvin Schwebe. Los otros dos que han conseguido segunda y primera división en el mismo año son Pasi Gautianen con el Bayern y el Werder Bremen, y en la temporada 80-81 Frank Hartmann con el Bayern y el Hannover 96, así que en la 86-87, así que tenemos los tres, han sido con equipos distintos y el Bayern en el aspecto de la Bundesliga. Un futbolista que ha sido también importante y que decía antes nos ha dado una historiaza brutal, pero brutal, brutal, para acabar este vídeo, para acabar el ascenso y para acabar la temporada, es Tim Lemperle. Quiero que os acordéis de este nombre porque la temporada que viene va a estar jugando en algún equipo de primera división de Europa y se va a hablar mucho de él. Se va a hablar mucho de él y vamos a hablar mucho de él. Posiblemente algunos que me sigáis en Twitter habéis leído lo que he puesto sobre él, si no, os lo explico. El fin de semana pasado, el FC Köln podía ser equipo de primera división si ganaba su partido el viernes, que lo hizo, y si el domingo los resultados de otros equipos les favorecían. Esos resultados no llegaron y ellos, a pesar de vivir ese partido juntos, como hizo el Bayern con el Leverkusen ante el Freiburg, luego algunos de sus futbolistas se fueron a sus casas. Tim Lemperle no. Tim Lemperle decidió emborracharse un domingo por la noche y estuvo de fiesta hasta las 6 de la mañana. Lo que pasa es que todavía no había celebrado suficiente fiesta, no se había acabado sus ganas de estar de marcha, porque el domingo, porque después empezó a enfrentarse a algunos invitados en un barco y se dice, ¿vale?, que hubo fans preocupados del Colonia que le avisaron sobre el hecho de que, oye, nos queda un partido muy importante en el que nos jugamos el ascenso, o simplemente porque si el Köln perdía su partido ante el Kaiserslautern, podía acabar fuera de los playoffs.
incluso. O sea que se jugaban muchas cosas, le empezaron a decir que se relajara, Lemperle reaccionó con mucha arrogancia, esas personas no se lo tomaron bien y cuando Lemperle quiso abandonar el barco de la fiesta fueron las 6 de la... eran las 9 de la noche, perdón. Fue emboscado, además del fan que ya había discutido con Lemperle, se dice que otros 2 hombres estaban allí, uno golpeó muy fuertemente a Lemperle, por lo que sufrió lesiones faciales y una fractura de hueso nasal. Le hicieron un test de alcohol en el hospital que dio 2,4 por mililitros de sangre, ¿vale? No le pudieron hacer el test de alcoholemia de soplar, de lo mal que iba. 2,4 es una barbaridad. En España creo que con 0,3 te cae ya una sanción, una multa gordísima. 2,4 es una cosa muy loca. Hay que se dice, aunque es un rumor evidente, un rumor muy claro, que ligó o intentó ligarse a la pareja de un tipo chungo conocido en Colonia. Esto no está confirmado, pero lo más dramático de todo es que ha acabado la temporada como el máximo goleador del Köln con 10 goles y que además acaba contrato, con lo cual podría haberla liado de esta forma, estar a punto de costar el ascenso y no jugar la temporada que viene en Bundesliga, o hacerlo pero con otro equipo que no sea el FC Köln. Este último partido usó una máscara que le daba un toque mucho más serio de lo que en realidad es, porque la historia es absolutamente desternillante. El otro que ha acabado empatado con él, porque no ha sido en solitario, máximo goleador, Tim Lemperle, ha sido Damien Downs, que ha marcado 10 goles con 3 asistencias. Tiene 20 años, es su primer año completo en el primer equipo. La temporada pasada debutó, pero apenas jugó 178 minutos, marcó 2 goles y 0 asistencias, o sea que, bueno, ya sabe lo que es marcar en Bundesliga. Mejor ratio de goles por partido que muchos. Le quieren en Estados Unidos para la selección nacional porque puede jugar tanto con Alemania como con Estados Unidos, y tiene una historia muy curiosa, que es que nació en Alemania con un padre estadounidense y una madre alemana. Cuando tenía un año, él y su familia se volvieron a Estados Unidos, en Texas en concreto, donde creció durante gran parte de su infancia, y de hecho jugó al fútbol americano porque hasta los 9 años no empezó a jugar al fútbol normal. Él era un jugador de fútbol americano. De hecho, es curioso, ¿no?, que con 20 años ya esté marcando 10 goles en una segunda división de una de las 5 grandes ligas, porque quiere decir que hace la mitad de su vida, prácticamente, cuando llegó al primer equipo, todavía jugaba otro deporte muy distinto al fútbol europeo, al fútbol. A secas, futbolista con mucho potencial. Yo no confiaré en él solo para marcar la permanencia la temporada que viene, pero creo que es un chico con el que pueden contar para largo plazo. Otro jugador que aquí ya sí que tiene que dar un salto adelante la temporada que viene es Linton Maina, 3 goles y 11 asistencias, empatado como el tercero en asistencias. Ha reconocido que se queda en el Köln, diciendo en la celebración que había firmado con un equipo que ya se podía reconocer como de Bundesliga, poco dando a entender de forma retórica que hablaba del Köln. Hay que decir que las reacciones de la gente son muy graciosas porque al principio le cuesta un poco pillarlo a la gente, a los aficionados, lo que está diciendo. También es cierto que no se entiende muy bien lo que dice con el micrófono, y justo después de decirlo, a él se la refanfinfla absolutamente todo, porque coge, viene alguien, le baña en cerveza y ya absolutamente da igual. Además, hay que decir que tienen muchos jóvenes sobre los que construir: Max Finkgräfe, Jan Tillman, Eric Martel, Hussein Basic. Es el Köln estuvo este año empatado como el quinto equipo con la media de edad más baja. Ahí tiene a otros equipos como por ejemplo el Elversberg, del que también tocará hablar en su momento, o el Hamburgo, por ejemplo, que ha tenido una media de edad más alta, el FC Köln, que está muy marcado por algunos futbolistas concretos, porque Finkgräfe, Tillman, Martel y Hussein Basic van, o sea, todavía pueden ir con divisiones inferiores de sus equipos nacionales. Son futbolistas con muchísimo futuro. Además, hay que decir que tiene una plantilla muy molona, porque no solo se va de fiesta Tim Lemperle, sino también lo hicieron ellos en carnaval. Vuelve el carnaval de Colonia a Bundesliga. Me alegra mucho porque evidentemente el de Mainz es importante, pero el más importante es el de Colonia. A mí me alegra mucho la presencia del FC Köln en Bundesliga, en Colonia, porque este año ojalá poder ir al carnaval de Köln. Es el mejor carnaval de Europa, en mi opinión. Esto es un tema de gusto personal. Evidentemente a otra gente le puede gustar algún otro, pero es una cosa loquísima. Si podéis vivirlo alguna vez en primera persona, hacedlo. Y además os disfrazáis, como hicieron los aficionados, los jugadores del Colonia, perdón, en este carnaval pasado en este año. Algunos de los disfraces que usaron, ¿vale? Aquí los vais viendo. Evidentemente el de Ferrari mucho más sencillo, pero yo soy muy fan sobre todo de los dos siguientes, ¿vale? Porque no entiendo muy bien qué son. El de la derecha entiendo que es un astronauta, ¿vale? No sé si está haciendo de Terminator. El de la izquierda no tengo ni idea de qué hace, con la barba así puesta y con esa peluca. Hay que decir y reconocerle que el color de pelo del pelo
y el color de pelo de la barba es el mismo, así que ha sido difícil de encontrar esa peluca, pero bueno, vuelve una de las mejores fiestas de todo el mundo a la Bundesliga y también vuelve una de las mejores aficiones, que es el siguiente punto que queremos hablar hoy, porque para empezar, en ese estadio caben más de 50.000 personas, una absoluta barbaridad, hacen tifos guapísimos, como hicieron en este derbi ante el Fortuna Düsseldorf, un derbi súper chulo con la participación de todos los aficionados de ese fondo, además un estadio muy molón en medio del barrio de Lindenthal, que es un barrio más así pijillo y tal, pero que tiene todo un bosque brutal y el estadio está metido en medio de ese bosque, es una cosa súper chula. Además también una afición muy fuerte, muy apasionada, que en el partido de Pokal contra el Hertha la lió de una forma bestia, con bengalas y demás pirotecnia, y liarla de forma tan bestia provocó que la Federación Alemana les sancionara con 300.000 eurazos, a lo que los aficionados del FC Köln respondieron con el siguiente partido una pancarta que decía hoy no, pero pronto, dando a entender que en algún momento llegaría un mundo del fútbol en el que ellos estaban tirando, en vez de bengalas y pirotecnia, confeti, ¿vale? Dando a entender que llegaría un punto en el que se sustituiría todo y que lo máximo que podrían lanzar sería confeti. La verdad es que tiene su gracia. En 2023 ya recibieron la mayor multa de la historia de la Bundesliga por una liada en un derbi contra el Gladbach con bengalas, con 600.000 euros de multa, el doble de lo que tuvieron ante el Hertha. Y la realidad es que además tiene aficionados muy carismáticos, muy chulos, como uno que conocí yo en la Eurocopa, que lo que suele hacerse es, en la Eurocopa iba evidentemente con los colores, creo que es de Escocia y de Alemania, ahora estoy recordando, pero que siempre se pinta la cara con los colores del equipo en cada día de partido. Es bastante famoso entre los aficionados del FC Köln, tiene hasta una cuenta de Instagram donde tiene miles de seguidores, y la verdad es que gente como esta es la que hace grande el fútbol alemán, al igual que los derbis y las rivalidades. Lo decía antes, 600.000 euros tuvieron que pagar de multa por un derbi ante el Borussia Mönchengladbach, y la realidad es que vuelve uno de los mejores derbis del fútbol alemán, de Nordrhein-Westfalen, que no es el del Colonia contra el Leverkusen, que es cierto que ha crecido en los últimos años, sino que es el del Gladbach con el FC Köln. Tuvimos un pequeño detalle, aunque no se enfrentaron este año, tuvimos un pequeño detalle, a glimpse, ¿no?, que dirían los ingleses, de lo que es este derby en el partido que jugaron el Leverkusen y el FC Köln en cuartos de final de Pokal. Porque un aficionado del Köln puso un tuit que era: si el Colonia gana al Leverkusen, me pongo de foto de perfil durante un año la foto que tenga más likes. El Gladbach, el rival del FC Köln, le dijo mucha suerte, le deseó mucha suerte, acompañando ese tuit de una foto de una victoria del Gladbach en un derby ante el FC Köln. Al final no acabó pasando, no tuvo que ponerse esa foto de perfil, pero demuestra que la rivalidad llega incluso cuando no están en la misma división. Para acabar ya, toca hablar un poco del futuro, toca hablar de lo que pasará las próximas temporadas, empezando por los jóvenes, que veíamos ahí que tienen una media edad baja, jugadores muy prometedores, pero es que además los que vienen por detrás de esos, que son todavía más jóvenes, también prometen mucho, porque se acaban de confirmar, el mismo día en que asciende como campeón de segunda Bundesliga el FC Köln, el Köln Sub-19 se convierte en el campeón de Alemania Sub-19, con futbolistas con muchísimo potencial, tras ganar 4-5 al Leverkusen en la final. Por destacar a varios, que quizá os suenen en un futuro, son Luis Stapelmann, futbolista central, chico con muy buen rendimiento, Youssoufa Niang, que marcó un doblete en esa final y muy importante. Luego tenemos a Von der Hitz, que hablaremos mucho este verano, yo creo, porque marcó un doblete en la final, 12 goles en Liga, el máximo goleador del equipo en la fase, bueno, en la Liga en general, en el campeonato, y le quiere el Bayer Leverkusen para replicar lo que ya hicieron con Florian Wirtz en el pasado. Cuidado, cuidado que la lían. Y luego Finn Schenten, que es el más jovencito de todos, 17 años, mide ya 1,87 y está todavía desarrollándose, extremo, con muchísimo talento, argelino, francés, alemán, tiene origen muy variado, y que marcó 10 goles en Liga, segundo máximo goleador tras Von der Hitz. 4 futbolistas a los que seguir de cerca para el futuro, además de Julian Pauli, que no ha jugado este año con la Sub-19, pero que también tiene muchísimo futuro. En cuanto a otras cosas de los próximos años, toca ver qué pasa con el estadio, porque ya os decía que tiene capacidad para 50.000 personas, pero se lleva hablando 2 décadas de que lo van a renovar y de que quieren hacer un estadio con 75.000 personas, porque también lo llenarían. El tema es que cada año se atrasa. En 2034 acaba el contrato de alquiler que tiene el FC Köln con el arrendador,
Y hay que ver si se van, si se quedan en ese estadio y se remodela. Parece que es una cosa que se ha encallado y que deberían solucionar más pronto que tarde, ahora que han conseguido generar otra vez una vuelta a la Bundesliga. Y ya para acabar, cosas que deben mejorar para mantenerse el año que viene. Muy evidentemente, el ataque, su máximo goleador la temporada pasada fue David Selke con 6 goles y ya no está. Lemperle se va. Dawson yo creo que no se puede apostar al 100% en que vaya a ser capaz de afrontar una temporada como goleador de un equipo de Bundesliga. Se habla ya de que van a intentar fichar a Ragnar Age, máximo goleador de segunda Bundesliga con 18 goles en el Kaiserslautern, por 4 o 5 millones. Se iba a ir al Como en enero por 10, o sea que conseguiré una ganga y un fichaje brutal. Ragnar Age a mí es un jugador que me flipa muchísimo. Luego también la portería. Yo creo que Marvin Sueve es un portero que te puede rendir bien, pero creo que no es suficiente y creo que necesitan un refuerzo ahí, como tenían con Timo Horn, por ejemplo, en los años previos a su marcha. Y luego también necesitan mejorar mucho su suerte, y ya acabo con esto, porque se marcaron un gol en propia este año, absolutamente demencial. Ya lo comentamos en alguna ocasión en el canal, y la realidad es que tienen que mejorar también esos aspectos. Como decía Keller, a veces la pelotita no quiere entrar y hay que forzar hasta que entre. Dejadme en comentarios si creéis que se van a mantener. Yo tengo la pedrada de que Hamburgo y Colonia van a conseguir mantenerse, y que el que gane el relegation más quizá el San Pauli se irá a la segunda división el año que viene. Veremos si me equivoco o estoy en lo cierto. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.